Señor, te damos gracias en esta noche que nos permites estar aquí reunidos, Señor, para aprender cada día más de ti. Te damos gracias, Padre, porque eres grande, eres maravilloso, porque nos has bendecido, Señor, la semana pasada y seguirás bendiciéndonos cada día, Padre. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos, Señor, a que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que también podamos ser hacedores de la palabra. De igual manera, usa a la pastora Nancy, Señor, para que ella pueda enseñarnos, Señor, conforme a tu voluntad, que tu Espíritu sea quien tome el control, Señor, de esta clase y tu Espíritu sea quien nos ministre, sea quien nos enseñe, Señor, para que esto pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén. Muy bien, gracias. Ok, nos quedamos entonces en esta parte donde Roboam intenta reunificar la nación nuevamente. Ustedes recuerdan un poquito de lo que vimos, ¿verdad? De lo que hizo este rey Roboam. El no oír, ¿verdad? El consejo de los ancianos y oír el consejo de personas que estaban en su mismo nivel de edad, ¿verdad? De los consejos de jóvenes, pues lo llevó a una decisión, ¿verdad? Incorrecta, lo llevó a un camino de destrucción, no solamente pues en una nación. Aquí vemos que esta nación se divide, ¿verdad? Y vemos que esta decisión que toma Roboam, pues afectó en gran manera a toda esta nación. Entonces, Roboam intenta reunificar la nación a la fuerza. ¿Por qué a la fuerza? Vamos a leer Primera de Reyes 12 20 al 24. Dice, aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaía, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Aquí Roboam, hermanos, quería hacer esta guerra con el fin de intentar ganar el territorio, ¿verdad? Para hacer volver a este pueblo a la fuerza. Pero vemos que también el hecho de que haya hecho este acto, el querer hacer esta guerra, era parte de que se cumpliera una profecía dicha en Primera de Reyes, capítulo 11 versículos 29 al 39. Y solo apunten el, la cita bíblica. Y esta profecía, hermanos, se cumplió y en el momento que la profecía pues fue hecha, ¿verdad? Parecía que fuera poco probable, ¿verdad? Que pues que se hiciera, pero se logró, o sea, se llevó a cabo esta profecía. Entonces, pero la palabra de Dios, hermanos, por medio de este profeta llamado Semaía, Dios habló, intervino para que pues no se hiciera lo que Roboam quería. Este rey Roboam, hermanos, en algunas ocasiones también es llamado como Jeroboam I. Así ustedes quieren investigar un poco también, ahí pueden ver por qué se le llama también como Jeroboam I. Em, Era para distinguir pues un poco del postrer rey que venía, ¿sí? Llamado Jeroboam o fue Jeroboam II.
Con el fin entonces de hacer guerra a la casa de Israel, hermanos, Jeroboam quería hacer esto, como bien les decía, para volver a obtener a esta nación, ¿verdad? Esta nación que se dividió quería reunificarlo, pero a la fuerza. Tenía la intención de hacer guerra contra estas diversas tribus, pues que se separaron, pero Dios nuevamente le habló. Eh, yo me pregunto, ¿por qué siendo un hombre tan malo y habiendo hecho tantas cosas malas, ¿verdad? Al oír la voz de este hombre, del profeta, cuando le dijo estas palabras, él prefirió obedecer. No sabemos realmente por qué fue, pero lo que sí podemos saber es que pues, es Dios quien hace las cosas, es Dios quien convence, es Dios quien termina pues haciendo lo que Él quiere para que su propósito sea cumplido, ¿verdad? Roboam entonces escuchó la palabra de Dios por medio de Semaías, el varón de Dios. Y este hombre o este profeta, hermanos, llamado Semaías, aquí en la Biblia es la única parte donde él aparece. En toda la historia de la Biblia, en todas las historias, no se habla más de él, se desvanece y ya no se cuenta más de quién fue Semaías. Y el único logro de este hombre fue pues dirigir a estos hombres a que no hicieran lo que querían hacer. Pues lógicamente, ¿verdad? Era Dios usando a este hombre, pero de esta manera pues, podemos ver cómo se restringe esta acción que ellos querían hacer y traer la paz, ¿verdad? A estos 180,000 hombres escogidos, estos hombres guerreros listos para la pelea. Y no se llevó a cabo esta guerra, ¿verdad? Nosotros, hermanos, en nuestras fuerzas no tenemos el poder para poder convencer, para poder hacer, eh, pues lo que este hombre, este profeta hizo, ¿verdad? Nosotros, cuando Dios nos demanda hacer algo, nosotros únicamente nos toca hablar. El que convence, el que hace, el que cambia la decisión, ¿verdad? El pensamiento es Dios. Nosotros como hombres, como hermanos, no siempre hablamos a veces en el nombre del Señor, ¿verdad? A veces mucha gente, hermanos, tristemente dice en sus propias palabras, así dice el Señor, ¿verdad? Así dice el Señor y empiezan a hablar un sinfín de palabras que no ha dicho el Señor. Y aquí hay que tener mucho temor en lo que nosotros hablamos de esa manera. Si cada uno de ustedes ocupan un púlpito, un altar, o quizás no lo han hecho y en un futuro van a hacerlo, tengan cuidado en utilizar estas palabras. Así ha dicho Jehová. Si el Señor no te ha dado estas palabras, mejor ni lo digas, ¿verdad? Porque entonces también erramos, pecamos en lo que nosotros podemos pronunciar con nuestras palabras. Si nosotros hablamos, realmente la palabra de Dios, hermanos, va a surtir un efecto grande en la congregación hacia la persona que tú hablas, ¿verdad? Pero si nosotros solo hablamos cosas por hablar en las emociones, nuestros pensamientos, entonces va a ser un fracaso, ¿verdad? Y a veces decimos, hermanos, ¿por qué la gente hace caso a este tipo de palabras? La gente piensa que pues son hombres realmente que son usados por Dios y ponen sus pensamientos y toman las palabras que estos hombres dicen, pero así como ellos pueden tomar estas palabras, también nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Cuando nos toque a nosotros, si alguien nos dice a nosotros, así te dice el Señor, así te dice Jehová, entonces discierne. Y también es la palabra, ¿verdad? Porque hay muchos que se llaman profetas, hay muchos hombres que hoy en día usan esta palabra profeta, apóstol y te dicen, así dice el Señor, que en 2 años vas a prosperar, ¿verdad? Que en un año vas a tener el carro del año, cosas que ni son la palabra de Dios.
Un profeta habla la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que pronunciamos y también en cuanto a lo que nosotros oímos. Esta palabra, así ha dicho el Señor, ¿sí? Volviendo al tema, vamos a ver también esta parte de la idolatría en la cual cae este rey Roboam, perdón, Jeroboam, la idolatría de este hombre, de qué manera. Y este Jeroboam, hermanos, me recuerda un poquito a Aarón, porque también Aarón, ustedes recuerdan que él hizo idolatría para que el pueblo pues se tranquilizara, ¿verdad? Y toma sus propias decisiones dejándose guiar por el pueblo. Jeroboam también de la misma manera actúa y también tuvo consecuencias. En Primera de Reyes 12:25 dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, perdón, aquí nos quedamos, en Primera de Reyes 12:25. Cuando él entonces hace idolatría, ¿verdad? Y aquí, hermanos, cuando habla de cómo Jeroboam crea una nueva capital, ustedes se acuerdan que ellos se reunían en Siquem, bien leímos en el 12:25, ellos estaban en el monte de Siquem, pero él crea o se muda, ¿verdad?, a un nuevo lugar, al monte de Efraín, y habitó en ella, dice la palabra, de Dios, saliendo de ahí y reedificó de nuevo. Entonces, este lugar que él reedifica es un nuevo lugar, alejándose de este lugar llamado Siquem, porque Siquem estaba dentro de la capital de Jerusalén. Y dentro de esta capital, pues habitaban también el otro que era contrario a ellos, ¿verdad? Y por esta razón, él decide reedificar o establecerse en Penuel. La ciudad de Siquem entonces se convirtió en la ciudad capital únicamente del reino de los del norte, Israel. Son todos aquellos que estaban con Roboam, ustedes se acuerdan, la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces saliendo de allí, cuando reedifica en Penuel, este reinado de Jeroboam, hermanos, comienza a tomar rumbo, comienza con buena energía, pero también con buen optimismo. Él tenía, Jeroboam, hermanos, tenía una promesa de parte de Dios cuando este profeta, es unos capítulos o temas anteriores, ¿se acuerdan que vimos al profeta Ahías, ¿verdad? Que le dio unas palabras de parte de Dios a Jeroboam y le dijo de esta manera en Primera de Reyes 11:38, y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esta fue la promesa que Ahías le había dado a Jeroboam, ¿sí? Una promesa que Jeroboam hizo o pasó, ¿verdad? Desapercibido, lo olvidó. Por eso en Primera de Reyes 12, 26 al 29, él hace una religión para servir al Estado. Dice de esta manera, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, recuerden que ellos cada año subían a Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Que habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, basta, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses.
oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Entonces, ¿qué podemos ver aquí para que el pueblo no se retirara del lugar donde estaba, o del reino donde ellos se habían establecido, y no se fueran a Jerusalén? Jeroboam hace estos dos becerros de oro, ¿verdad? Lo mismo que Aarón, ¿verdad? Pero con un sentido un poquito diferente, ya que Aarón, pues fue porque el pueblo quería a sus dioses, quería ah, tener dioses, ¿verdad? Y él pues tomó todo el oro de todo el pueblo y creó a sus dioses por temor a que también el pueblo lo atacara. Y de igual manera, Jeroboam hace lo mismo, pero con la intención de que el pueblo no suba a Jerusalén, ya que temía a que el pueblo se regresara en pos de Roboam, su anterior rey, ¿verdad? Tenía ese temor y que el pueblo pues se volviera en contra de ellos. Entonces, esa fue la intención de Jeroboam al hacer a estos becerros de oro. Y aquí es donde podemos ver, hermanos, que Jeroboam entonces olvida, ¿verdad? Olvida o ignora la promesa de Dios, que Dios hizo por medio, o lo que Dios dijo por medio del profeta Ahías, como bien leímos en Primera de Reyes 11, pues 29 en adelante. Jeroboam pudo haber asegurado su trono por medio de una obediencia, ¿verdad? Si él hubiese obedecido lo que el profeta Ahías le había dicho de parte de Dios, ¿verdad? No hubiese sido, ¿verdad? La promesa ahí estaba, pero no la tomó, no obedeció de forma radical a lo que Dios le había hablado a él, y pues iba a dirigir a estas 10 tribus, ¿verdad? Y en lugar de dirigirla en un camino correcto, en los caminos de Dios, para que las promesas de Dios se sigan cumpliendo en su vida, en su descendencia, en su reino, no sucedió, ¿verdad? Este rey, Jeroboam, llevó a estas 10 tribus a la idolatría. Y aún habiendo tenido consejo, no tenía pues sentido ni él, ¿verdad?, de pedir consejo a nadie, ¿verdad? Él tenía ese consejo de parte de Dios de qué debía hacer, pero como todo ser humano, ¿verdad? Él pide consejo para escuchar un consejo que le agrade, cómo hacer pues esas cosas malas, ¿verdad?, de la mejor manera. A veces muchas personas cuando quieren consejo únicamente preguntan consejo, 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 hasta que se topen con la persona que les dice pues lo que desean oír, ¿verdad? Eh, para que puedan hacer pues esas cosas no agradables a Dios, porque son bien para sus oídos, pero pues no agradable para lo que Dios desea hacer en la vida de las personas. Y este Jeroboam hizo lo mismo, tomando consejo para hacer estas cosas malas, él crea esta idolatría. Jeroboam, hermanos, era un hombre necio, eh, y no era lo que él aparentaba, ¿verdad? Él no parecía ser un hombre necio, sino un hombre sabio, ¿verdad? Pero vemos que, pues todo esto, hermanos, al no obedecer a Dios y hacer lo que le fue dicho, también él tuvo un reino, pues, en destrucción. Se fue yendo hacia abajo, ¿verdad? Si hubiese obedecido a lo que Dios le había dicho por medio del profeta, él hubiera continuado con este reino que David había empezado, un reino agradable a Dios. Sí, en cierta manera con errores, pero bien vimos que David,
¿verdad? Pidió perdón. Fue muy diferente al rey Saúl, muy diferente a Salomón, a Roboam. Si hubiese caminado en las promesas y obedecido las promesas, en estas palabras que este profeta le dijo, si hubiese obedecido, pues su reino iba a continuar largo, ¿verdad? De forma larga, de forma continua, pero no fue así. En una parte que leímos, cuando él dice, "He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir en la tierra de Egipto", Jeroboam apeló su deseo, ¿verdad? A su conveniencia, lo que él desea hacer a su conveniencia sin preguntarle a Dios si realmente eso deseaba, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios, ¿verdad? Ninguna forma, ¿verdad? Daría permiso de que se hicieran dioses. Él es nuestro Dios. Los hombres, por lo regular, hermanos, toman el camino fácil, las veces que puedan. Por lo tanto, eh, este hombre no crea un solo ídolo. La palabra de Dios dice que crea un ídolo para Betel, o en Betel, y uno en Dan. ¿Para qué? Porque sabían que era este tramo un viaje largo hacia Jerusalén y querían poner puntos donde pues pusieran a estos dioses que limitara su paso hacia Jerusalén y los detuvieran en esos lugares. Jeroboam entonces se convierte en un ejemplo de liderazgo, hermanos, quien moldea la religión para su propio propósito, para su propia conveniencia, ¿sí? El asunto de este hombre, hermanos, era verdaderamente una religión, eh, pues para Jeroboam no importante, porque solo lo hizo únicamente para su conveniencia, para para que sus propósitos se cumplieran, pero en realidad no era algo que le importara. Él estaba más interesado en una religión útil, ¿verdad? Cuando él dice entonces, he aquí tus dioses, Jeroboam, hermanos, repite la misma palabra que Aarón, ¿verdad? Esta misma palabra Aarón la repitió 500 años atrás en Éxodo 32. Ustedes pueden leer todo el capítulo y habla y dice la misma palabra que este Jeroboam. La intención entonces de Jeroboam o los becerros de oro, hermanos, era representar a Dios en Israel. Y esto pues no era la introducción, según él, para otros nuevos dioses. Él quería poner estos dioses representando a Dios en estos becerros de oro, ¿no? Una forma en la cual ellos querían adorar a Dios, apropiando el lugar verdadero de lo que el cual le corresponde a Dios, ¿verdad? Los hombres están dispuestos a adorar cualquier cosa si se le presenta como Dios. Pero tengamos cuidado, porque a veces pensamos que la idolatría o los dioses únicamente son figuras creadas por el hombre, pero existen dioses no creados por manos de hombres. Existen dioses que muchas veces ocupan el corazón del cristiano. Hay una frase que me gusta mucho y dice que eh, la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. En tu corazón no habla solamente de la carne aquí, sino de los pensamientos. ¿Qué está tomando lugar en tu vida? ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es lo que estás dejando de hacer para buscar a Dios primeramente? ¿Qué le está quitando el lugar a Dios? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Hemos pensado, incluso se escucha mal, pero hasta la familia. Es que mi familia es más importante antes que poner a Dios en primer lugar. Tenemos que pensar realmente, hermanos, qué ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Qué estamos dejando de hacer
que te está quitando tiempo para pasar tiempo en la presencia de Dios, que te está quitando tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Qué es eso que te está ocupando el lugar, este lugar especial para estar a solas con Dios? Este hombre, eh, pues usurpó, ¿verdad? Quitó el lugar de Dios para poner a estos dos becerros, con su propósito, con su finalidad muy personal de él, de Jeroboam, ¿verdad? Cuando entonces él establece esta religión, Jeroboam, según Primera de Reyes 12:30, dice hasta el 33, que esto fue causa de pecado. Sí. Cuando él establece esta religión, esto causó pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne de celebración que se celebra en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso, un lugar que no le corresponde a él. Tantas cosas que ocasionaron, ¿verdad? Este pecado, el hecho de quitar a Dios de su vida, de sus pensamientos, no oír la promesa de Dios, no obedecerla, causó pecado. Fue un pecado cuando Jeroboam, hermanos, eh, hizo estos becerros, los fue, pero fue más pecado cuando el pueblo siguió a esos becerros. El pueblo estaba tan atraído, hermanos, por la religión de Jeroboam, esa religión que creó este Jeroboam, que fueron hasta Dan, al extremo del norte de Israel. Ustedes comparen allá donde está Jerusalén, dónde está Dan, dónde está Siquem. Ustedes ponen a buscar un mapa bíblico, ahí busquen dónde está Dan, dónde está Siquem, dónde está Betel, dónde está Penuel, todos estos puntos y vean hasta qué tramo llegaron a adorar a este ídolo. Y luego para adorar en el altar el becerro. Dice también que hizo casas, ¿verdad? Sobre los lugares altos. Hizo más lugares de adoración, diría, diría yo en estos tiempos. Hizo capillas, ¿verdad? Para adorar a estos becerros. Capillas o casas para adoración de los principales centros de Betel y Dan, en lugares altos. Eran aún más convenientes para el pueblo estacionarse en alguno de estos lugares para adorar, ¿verdad? Hizo sacerdotes también de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Otra acción, pues, no agradable, ¿verdad? Violando la instrucción que realmente venía de parte de Dios, como les dijo, si van a sacrificar, si van a ofrecer ofrendas, si van a ofrecer incienso, ¿verdad? Si hay sacrificio, los únicos que podían hacerlo eran sacerdotes de la genealogía de sacerdotes de Leví, ¿verdad? Pero vemos que él había escogido hombres fuera de la descendencia de Leví. No eran hijos de Leví. Jeroboam entonces rechaza estos mandamientos de Dios en cuanto al sacerdocio. Hace lo que quiere. Y eso hace el pecado, hermanos. Cuando el pecado invade el pensamiento del hombre, empieza a actuar eh, mal, muy mal en diversas maneras.
Y él estableció un propio sacerdocio a su gusto, a su manera, porque el pensamiento se vuelve, o sea, se vuelve inútil, ¿verdad? El pensamiento cuando está el pecado eh, invadiendo el pensamiento del hombre, hace cosas que dices, ¿por qué lo hace? No se da cuenta que está mal, envanece, ¿verdad? Los pensamientos. Los sacerdotes entonces legítimos, puestos para, para servir, ¿verdad? Debían ser de la tribu de Leví, debían ser levitas y que vivían en cierta manera en estas tribus, hermanos, del norte. Y esto no agradó a Dios. Y ellos junto con otros fueron, fijaron sus corazones en buscar a ídolos no agradables a Dios. Se movieron en otro reino, se movían a otro y hacían lo mismo. Y hermanos, este fue el camino que empezó Jeroboam, un camino lleno de depravación, de mentiras, de desobediencia y un sinfín de cosas que hizo este Jeroboam, contaminando a hombres piadosos, a hombres fieles a Dios. Y en ese tiempo, hermanos, habían pocas personas piadosas y fueron contaminados y se quedaron en este grupo de hombres que pues estaban en el lado de Jeroboam. Y en el mes, luego dice en esta parte que leímos, en el mes que había inventado de su propio corazón. Él inventó un nuevo, como si inventara una fecha para adorar a estos ídolos. Y este puede ser un buen resumen de la religión de Jeroboam. Fue inventado, esta fecha especial fue inventado del propio corazón de Jeroboam. Hombres que en la actualidad, bueno, crean su propia religión, sus propios ritos, crean tal fecha es para la santa no sé qué, tal fecha y crean sus propias fechas de celebración a su propio gusto, a su manera, y es lo que se hace actualmente también en muchos lugares, prácticas que eran antiguas y hasta la actualidad las siguen haciendo. Y para la mayoría, hermanos, la mayor parte del mundo, estos hombres también en este lugar, la mayoría abrazó la religión de Jeroboam. Aun cuando encontraban lejos de, de estos becerros de oro, de estos lugares altos, ellos se acordaban de estas fechas y las celebraban. Tomaron estos ritos, estas formas que había creado Jeroboam y en la fecha que él había puesto, las celebraron. Contaminó a una grande tribu, contaminando todo lo que Dios le mandó a hacer algo correcto. Sin en cambio, él los distorsionó de la peor manera, ¿verdad? Él los distorsionó de una manera que, ¿no? Incluso se tomó lugar de sacerdote, ¿verdad? Cuando él subió al altar para quemar incienso. Era un lugar que tampoco le correspondía a Jeroboam. Y él tomó y llevó a cabo la función de un sumo sacerdote. Él se sentía de esa manera, como un sumo sacerdote, apropiándose de una posición que no era digna, ¿verdad? Un poder civil y un poder que no le pertenece a Jeroboam. Aquí, hermanos, vamos a ver también estos errores de Jeroboam. Ahí les puse algunas citas. eh, Adoración a otros dioses. Uno de los errores, ¿verdad?
que destruyó a esta nación. Hizo estos lugares altos, constituyó sacerdotes no autorizados, tantas cosas que contaminaron al pueblo, contaminaron a estas tribus. Yo puedo pensar que también de la tribu de Roboam, quizás alguno escuchó esto y quizás se unió, ¿verdad?, a la adoración que este Jeroboam estaba haciendo, porque en un principio cuando él inició con energía, inició de una manera que dices, wow, están listos para esto, ¿verdad? Pero eso estaba llevando al fracaso al pueblo. También en el punto 4 atentó contra un siervo de Dios. Había dejado de ser su Dios, el Dios que nosotros conocemos, y los otros también dejaron a este Dios que servimos y tomaron y sirvieron a estos dioses que Jeroboam había creado, ¿verdad? Viendo en un principio cómo cada uno de estos reyes hermanos empezaron muy bien. Cada uno de estos reyes tuvieron sus propios errores, ¿verdad? Y este pecado que cometió David, si se dan cuenta, hermanos, David fue un hombre que pecó, cometió sus propios errores. Dios le perdonó porque se arrepintió con todo su corazón, pero el fracaso de su reinado en su descendencia continuó. Vemos a sus nietos, a sus tataranietos, haciendo cosas, tantas cosas malas, ¿verdad? Que afectaron a su reino, terminaron mal. Jeroboam, aún no siendo parte del reino de David, no siendo familia de él, ¿verdad? Si hubiese obedecido, hubiese cambiado la historia de su descendencia, pero hizo lo que quiso, hizo lo que quería su corazón, y engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y Jeroboam le obedeció más a su corazón antes de obedecer y recordar la promesa que Dios había tenido por ahí, ¿verdad? Quizás diríamos a nosotros mismos, qué fácil, ¿verdad? Era haber recordado y obedecido. Pero en su momento de rey, hermano, cuando alguien sube al poder, muchas cosas se le puede olvidar al hombre. Pero si nosotros estamos cimentados en los caminos de Dios, estamos firmes en sus promesas, estamos firmes en servirle, en seguirle, hermanos, estas promesas estarán continuas en nuestro corazón, en nuestra mente, y no hay nada, así como dice la canción, ¿verdad? Nada nos puede separar de Dios, aún ni la muerte, ni aún podamos tener una posición de alto honor, una posición en algún lugar. Si nosotros recordamos estas promesas que Dios tiene para nosotros, vamos a hacer que nuestra descendencia, los que siguen detrás de nosotros como nuestra familia, todos los demás puedan tener un rumbo diferente a lo que muchos han marcado hoy en día, ¿verdad? Un rumbo eh, perdido, distorsionado. Pero si nosotros nos mantenemos en los caminos, en sus promesas, obedeciendo continuamente, hermanos, nosotros vamos a poder ver a una descendencia, a una generación que sirve, que ama al Señor, ¿verdad? Y es importante, hermanos, recalcarles también en cuanto a la idolatría. Nosotros decimos, nosotros no tenemos idolatría, somos cristianos, pero tenemos que examinar en cierta manera y en todos los días si hay algo que ocupa el lugar de Dios, ¿verdad? Y como otros hombres, ¿verdad?, derrumbaron, quitaron estos lugares altos, destruyeron estos lugares altos, también nosotros podamos destruir estos lugares altos, estos dioses paganos, ¿verdad? Y poner esta posición que le corresponde a Dios dentro de nuestra familia.
que pueda Él ser de nuestra casa, su habitación, que Él pueda estar allí con nosotros, que su casa, que nuestra casa sea su habitación, sea su casa, ¿verdad? No sea alguien que se va y viene, se va y viene, no, sino que pueda ser un Dios que pueda habitar, que nuestra casa sea su casa, su habitación, su lugar de reposo. Y aquí, hermanos, terminamos entonces con la vida del rey Roboam y Jeroboam. Roboam, conocido como Jeroboam I, algunos escritores lo llaman como Jeroboam I, y Jeroboam, pues Jeroboam II, ¿sí? Pero pues es Roboam. Roboam. Ok. Aquí concluimos entonces, hermanos, lección 9, tema creo que 13 o 12. Creo que 13, 13. 12. pastor. 13. Bueno, es tema 13.